ya va de salida. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén en este mundo virtual que nos permite estar cerca, aunque geográficamente haya distancias. El día de hoy vamos a terminar algunas entrevistas, unas cápsulas con personas apasionadas por la docencia, personas sobre todo comprometidas con la docencia. Y hoy está con nosotros en este breve espacio Hugo González Aguilar, de esa hermosísima, ese hermosísimo Perú, con sus alturas y sus cimas con C y con S. Y quisiéramos aprovechar para que Hugo nos ayude a co-construir un esfuerzo y un constructo tanto en la palabra como en el sentido, que es el aprendizaje jurídico activo. Pero vamos a empezar con esto, Hugo, para compartir con nuestra audiencia virtual. Primero que nada, un pequeño contexto de cómo es que llegas a la docencia, qué pasó, cuándo empezaste a dar clases, qué sucedió en el año en el que empezaste a dar clases. ¿Quisieras compartirnos algo al respecto? Sí, bueno, en principio muchísimas gracias, doctora, por su invitación. En realidad, bueno, yo he tenido dos etapas en la formación. Primero soy docente de carrera y luego estudié Derecho, ¿no? Entonces tengo las dos carreras. Y bueno, la docencia siempre me ha interesado mucho porque tiene que ver con el proceso de formación de las personas, ¿no? Y lo mejor que puede pasar es que a través de la educación, a través de la enseñanza o a través de los procesos de aprendizaje, nosotros transformamos a las personas, ¿no? Mejoramos sus condiciones de vida, ¿no? Entonces esos son aspectos fundamentales. Pero también el otro ingrediente o la otra motivación es que mi padre también ha sido maestro, ¿no? Y bueno, y él ha sido mi profesor en la educación básica. Entonces, esos son aspectos que de una u otra manera me han inspirado, ¿no? Y luego estudié Derecho, pero también enseño en la Facultad de Derecho en los cursos de investigación. Entonces, porque considero que también a través de la investigación podemos identificar problemas y cómo es que a través de estos problemas podemos identificar soluciones y de esa manera también, de una u otra manera, ayudar con este proceso de formación a resolver esos problemas y a mejorar las condiciones sociales donde nos toca desarrollar. Mira, decía el día de ayer el maestro Hernández Meneses que nadie se suba a una tribuna sin una causa justa y que nadie se baje de ella sin haber contribuido. Creo que tenemos una afinidad muy grande con nuestras redes de trabajo en el que consideramos que hay numerosos problemas muy crudos, muy urgentes que atender, y me encanta esta aproximación porque creo que nos ayuda a identificar un dato de ese docente, de esa docente que estamos buscando, ese contexto, ese peso en el que hay una red familiar, hay una experiencia de vida en donde, fíjate, no solo tu padre es pedagogo, docente, sino que además fue tu maestro, no solo de vida en el día a día, sino además en la clase, en el aula. Gracias. Nadie nos enseña a ser padres y muchas veces cometemos errores, pero lo que está en el centro es que lo queremos hacer de la mejor manera. Y qué mejor que poder contribuir con el auditorio para identificar aquello que queremos evitar cometer y aquello que podríamos llamar el perseverar en buenas prácticas. En perseverar en buenas prácticas no quiere decir que podemos reproducir la experiencia de otra persona, pero que sí la podemos escuchar y entender, y hay esa fuerte raíz que nos une, que es tener a un docente que impactó nuestra vida, que impactó ese deseo de compartir, que compartió y nos hizo tener el deseo de compartir. Hugo González Aguilar, vamos a la parte medular, que sería la construcción científica. Hay personas que establecen unos requisitos para decir que algo es serio o que algo es científico. Nosotros estamos postulando, Hugo, que parte del rigor tiene que ver con la claridad, con la transparencia, con que tú transparentes tus conceptos, que transparentes tus procesos y que transparentes tus finalidades y tus contextos. Por eso te estamos preguntando cómo es que fuiste maestro.
Y quisiéramos que nos ayudaras a construir en esta sociedad de aprendizaje, de conocimiento, quisiéramos que nos ayudaras a construir la noción de aprendizaje jurídico activo, tal vez en esta primera fase, no tanto en el constructo científico con sus elementos, sino en las prácticas docentes dentro de tu aula. Entonces, ¿cómo podrías contribuir tú a apoyarnos a definir, redefinir lo que es el aprendizaje jurídico activo? Y te quiero poner un ejemplo, porque hay algunos talones de Aquiles en la profesión jurídica, y tú que eres pedagogo y además jurista lo sabes, tú identificarás los tuyos, pero nosotros identificamos algo que tiene que ver con un formalismo hipertrofiado, con una falsa idea de formalismo. Y, por ejemplo, nos dicen, no, eso del aprendizaje jurídico, quién sabe qué es un invento, porque pensar es una acción activa. Y yo creo que no, hay que distinguir entre mente, cerebro y razonamiento intencionado, porque en nuestra mente suceden muchas cosas, hay mucho ruido, estamos a veces pensando sin concentración. Entonces, nos dicen que esto de activo es muy vago, que es polisémico. ¿Cómo lo podrías aportar? ¿Cómo podrías apoyarnos tú desde tu aula, desde tus prácticas docentes? ¿Cómo podríamos pensar que tú haces ese aprendizaje jurídico activo, que lo fomentas? ¿Y tú crees que solo los estudiantes aprenden, Hugo? Sí, muy interesante estos cuestionamientos, ¿no? En realidad ahí hay varios detalles que podríamos tener en cuenta, ¿no? En principio hay que tener en cuenta los sujetos que participan de este proceso, ¿no? Y también el objeto, fundamentalmente, ¿no? Y en este caso los sujetos deben ser activos los dos, ¿no? Tanto el estudiante como el docente, básicamente, ¿no? Pero acá hay también una cuestión muy particular. Cada estudiante tiene un mundo y hay que ir identificando, ¿no? Sus estilos, sus necesidades, sus intereses, ¿no? Y entonces ahí básicamente el derecho tiene diversas ramas, diversas especializaciones, y creo que el secreto, o no tanto el secreto, sino el detalle es ir viendo, identificando en qué área se desempeñan mejor, en qué área se sienten mejor, ¿no? Y entonces por ahí hay estos primeros elementos que se dan en el proceso de aprendizaje, que es la motivación. Entonces, porque si no hay motivación, no va a haber ese otro nivel de aprendizaje, básicamente, ¿no? Entonces, para que exista todo eso, primero lo que tendríamos que tener en cuenta son las particularidades del estudiante, sus estilos de aprendizaje, ¿no? Sus necesidades, sus intereses, la inclinación por qué área quiere ir, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que es fundamental, ¿no? Y dentro de eso ya vienen los procesos de motivación, todo lo demás, ¿no? Y lo otro, el otro aspecto es también del docente, ¿no? El docente en este proceso también va aprendiendo, en realidad, ¿no? Entonces, en realidad hablaríamos acá de un coaprendizaje, ¿no? Ambos aprendemos, ¿no? Y, obviamente, lo que sí le corresponde al docente en este caso es que debe planificar, ¿no? Ese es un aspecto fundamental, ¿no? Porque no es que yo voy a dar una clase al azar, lo que me salga, no. Yo siempre he concebido que el docente planifica. Y claro, toda planificación no se ejecuta al 100% porque hay particularidades que hay que ir reajustando, ¿no? Pero entonces, ese es un punto central también, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos ir construyendo, ¿no? O en todo caso, yo más que construyendo, yo llamo, vamos reconstruyendo el conocimiento a partir de esos aprendizajes que vamos adquiriendo. Sí, porque ¿no? a veces también necesitamos de construir para poder reconstruir, ¿no? Entonces, ver estereotipos, ver sesgos. Exacto, ¿no? Y claro, y otro detalle que es para estos procesos de aprendizaje, yo siempre también recurro, como yo enseño investigación en la universidad, lo primero que debemos tener en cuenta también es ver esa realidad, ese contexto, ¿no? Para que a partir de ahí vayamos identificando problemas también, ¿no? Y lo otro también, ser muy cuidadosos con las fuentes, por ejemplo, ¿no? Fuentes que de una u otra manera, ahora ya están especificadas en base de datos, ¿no? Parece mentira, pero nosotros los docentes tenemos que estar alineados, por ejemplo, a bases de Scopus, ¿no? Que el 70%, por ejemplo, está en inglés, o en la base de Voz y otras revistas, ¿no? Ahora, ¿por qué exigir que los estudiantes sí, desde el primer ciclo, vayan leyendo revistas científicas? Por una sencilla razón. Las revistas científicas tienen un aspecto que es fundamental. Antes de que los artículos se publiquen,
son los expertos los que evalúan, ¿no? Entonces ahí hay yo diría, varios elementos que van permitiendo que el estudiante vaya aprendiendo activamente, ¿no? Primero, tener en cuenta sus estilos, sus particularidades, es lo primero, la motivación, la inclinación por determinada área. Segundo, que no se desconecte de su realidad, que vea cuál es su realidad y a partir de ahí también vaya generando esos procesos de aprendizaje. Y otro aspecto fundamental es que también revise fuentes confiables. Y eso sí corresponde al docente también hacer, orientar en esos procesos, ¿no? Lo que yo hago en ese caso, por ejemplo, yo, como le decía, enseño investigación y precisamente por ahí nos enfocamos en consultar fuentes confiables, ¿no? Voy a poner el dedo en la llaga porque sabemos que la ciencia no es neutra, Hugo. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y también tenemos algunas, digamos, atrofias, tanto en el diseño de las universidades, los diseños, tanto así que no solo se habla de cienciometría, sino de altimetría, porque algunas métricas pues no nos acomodan, ¿no? Hay algunas métricas que dices, pues yo nunca voy a poder alcanzar eso porque no tengo tales recursos, tales otros. Y eso está pasando con Latinoamérica, que estamos por lo bajo en los índices, en estos índices. Entonces, podríamos entender que también hay límites en el sentido de que nuestra forma de seleccionar artículos en una publicación puede ser política y decir, a ti no te pongo porque eres marxista, o a ti no te pongo porque eres blanco, a ti no te pongo porque eres morada. Y hay sesgos que son más que sesgos, que ya son prejuicios y son medidas de poder, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que desde el primer ciclo, y creo que eso es lo que estamos haciendo, deben de leer revistas científicas variadas y que la fuente sea confiable y dar tus parámetros de por qué es confiable y tomar en cuenta que hay sesgos. ¿Estarías de acuerdo con esta parte? Bien. Otro punto que tú nos dices, que no sé si pudiéramos llegar a un acuerdo respecto a nuestro querido amigo Vygotsky, zonas de desarrollo proximal, dices tú que no se desconecten de su realidad. No se trata de que tú distribuyas el temario y cada quien agarre su pedazo y se acabó. No, se trata, dices, de observar y de saber cuánto tiempo nos puede tomar esto. Otra cosa, ¿cuánto tiempo le puede tomar a un docente darse cuenta de los intereses, de las preocupaciones, de las necesidades de su grupo, sobre todo si es un grupo grande, vamos a pensar 60 estudiantes? Y otra pregunta que te quiero hacer, muchas veces vemos esta brecha, esta fragmentación entre aprendizaje e investigación y te dicen, no, es que yo no voy a ser investigador, yo necesito trabajar, ¿no? Pero también investigadores que te dicen, no, es que eso es nada más una clase, porque la investigación está aquí, la docencia está allá. Entonces, no siento que muestren o que podamos comprobar que de entrada tienen mucho interés en investigar. Yo te puedo decir que empíricamente tengo información de que saber hacer una cita, dicen, ¿y eso para qué? ¿Para qué yo quiero hacer una cita? Entonces yo les digo, a ver, por esto es importante. ¿Cómo sientes en tu práctica, en tu aula, enseñando investigación, cómo sientes estos problemas de fragmentación y de que creen que eso no les va a servir? ¿Cómo los convences tú de esta parte? No sé si lo compartes. Interesante en realidad, sobre todo esa fragmentación que usted menciona, doctora, ¿no? En principio hay dos cuestiones que son muy puntuales en realidad, ¿no? Primero es cómo, digamos, ser conscientes que la investigación y la enseñanza en realidad no están divorciadas, ¿no? Nunca. Entonces, más bien hay una articulación ahí. Y un balance, ¿no? A lo mejor un poquito más, poquito menos. Exactamente. Entonces son mundos que se alimentan. Entretejidos. Exactamente. Ya hay una interrelación, ¿no? Entonces, el docente que enseña, investiga, ¿no? El estudiante también, en su nivel, es una investigación básica, por ejemplo, una investigación bibliográfica, ¿no? Y en otra parte, doctora, que es importante que usted resalta, decir, ¿y cómo ver la utilidad en el estudiante? Decir, oye, pero ¿para qué vas a citar, no? Entonces acá hay dos cuestiones fundamentales. Primero, indicarles que como están en un proceso de formación,
¿no? Y en este proceso de formación necesitan de fuentes, la fuente tiene que citarse. Y eso va a enriquecer su trabajo, va a respaldar su trabajo. Y luego yo les pongo una figura ya de proyección, le digo, cuando usted sea profesional, si va a ser investigador y si va a litigar, usted también tiene que citar. A ver, ¿No? Hugo, Entonces, ¿investigar será una forma de promover el aprendizaje jurídico activo? claro, doctora, totalmente. Es una forma de promover activamente, porque el estudiante está en permanente contacto con las fuentes, las está procesando. Y ahí hay dos aspectos centrales. Primero, va adquiriendo conocimiento de su disciplina, de su área, y segundo, también va aprendiendo a cómo redactar, a cómo construir, ¿no? Entonces, son algunos elementos que también son importantísimos. Está en juego el modelo de toma de decisiones. ¿Cuál fuente elijo? ¿Cuál concepto es mejor? ¿Quién me explica los procesos? Bien, tenemos entonces que tú propones en tu aula el aprendizaje jurídico activo a través de la investigación. ¿Hay alguna práctica o algún ejercicio o algún mecanismo específico que tú uses en tu clase para hacerlo más motivador, más ameno, más enganchante, no sé? Bueno, hay varias formas ahí, ¿no? Yo siempre planteo la investigación de casos, por ejemplo, a partir de problemas, pero también siempre le digo, usted quiere investigar, quiere saber cómo es, el primer contacto que tiene que tener es con los textos científicos, con las revistas, ¿no? Entonces le muestro ahí la base de datos, las revistas, ¿no? Y sobre todo la importancia de en qué consiste publicar, ¿no? ¿Usas algunas tecnologías en este Sí, proceso? claro. También, por ejemplo... O sea, ¿están ellos simultáneamente contigo usando tecnologías? Primero yo les muestro y luego ellos en un segundo momento, por su cuenta, en función de su... En el flip learning en su casa. En función de sus temas, y luego ellos me muestran la búsqueda que hacen, ¿no? Entonces primero yo les muestro en general y luego ellos ya, por su tema que están investigando, ya investigan, seleccionan la información y por ahí ya vamos pasando filtro también, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay algunos artículos que, si bien es cierto, el título se relaciona con su tema, pero cuando van leyendo el artículo en sí, un poco se aleja de la temática. Entonces ahí, por ejemplo, ellos aprenden a discriminar, ¿no? Y a seleccionar priorizar. Algunos y a otros no. Ya nos decía, ¿no? Bloom en su taxonomía de los ¿no? objetivos, pues el priorizar, el jerarquizar. Primero analizas, ¿no? Luego jerarquizas y bla, bla, bla. Muy bien, doctor. Pues ya llega el momento del compromiso. Nos queda muy claro que tú estás justificando el tema de por qué elegir aprendizaje más que enseñanza, porque se coaprende como docente, como estudiante, entonces el tema del coaprendizaje. Y otra cosa que es importantísima destacar de tu aporte, que nos estás diciendo, tener una planeación, pero tener la flexibilidad de poder en determinado momento ajustar al grupo, al día, al momento. ¿Qué pasó ese año que tú empezaste a dar clases que recuerdes que fuera importante en el mundo, en tu universidad? Ese año que tú empezaste a dar clases, ¿qué tuvo de particular? Y cómo lo visualizas a lo largo del tiempo. Bueno, recuerdo las primeras clases, ¿no? Éramos casi de la misma edad que mis estudiantes, ¿no? Y en algunos casos tenía dos estudiantes que eran mis promociones de colegio, ¿no? Y que yo ahí hacía de docente y ellos de mis estudiantes, haciendo promoción de colegio, ¿no? Entonces, un reto, sentíamos, ¿no?, emocionados, pero también el trato que les iba a dar a ellos, porque eran promociones de colegio que tenía tiempo, ¿no? Entonces, por ahí también había esos detalles, ¿no? El reto, ¿no? Pero luego, el detalle es que también ahí comprendíamos los roles, ¿no? Si bien es cierto, habíamos podido hacer promociones, amigos, pero dentro del aula siempre también deben haber esos roles que, ¿no?, desarrolla el estudiante, los roles que desarrolla el docente, ¿no? Entonces,
Por ahí empecé, ¿no? ¿Tú les permites hoy día a tus estudiantes usar tecnologías en la sesión de clases? Sí, claro, sí se le permite, ¿no? Se Pero articula, les pones algunas reglas. claro, se le articula, por ejemplo, bajo qué parámetros, ¿no? Qué tiempos, ¿no? Entonces, de hecho, porque no podemos excluir también las cuestiones tecnológicas que de una u otra manera son aspectos complementarios, ¿no? Definitivamente. Y que también permiten esos procesos de aprendizaje dentro de las aulas, ¿no? Fantástico. Querido Hugo González Aguilar, de nuestra hermana República del Perú, quisiéramos cerrar esta cápsula pidiéndote una contribución generosa, preguntándote en qué podrías obsequiar a esta comunidad de conocimiento, estas comunidades que tenemos. Si tú te pidiéramos un curso gratuito completamente de 10, 15 minutos, ¿cuál sería ese curso que tenga que ver con tus pasiones, con aquello que te preocupa, con aquello que no quisieras que siga sucediendo hoy en este momento? ¿En qué estás metido? ¿Cuáles son tus investigaciones en este momento? ¿Qué es lo que te duele que quisieras que no sucediera en el aula jurídica? Sea en el espacio áulico o en el aula extendida. Sí, es una pregunta compleja para empezar, ¿no? Pero también interesante, ¿no? Lo que yo más he desarrollado en el ámbito jurídico son los procesos de investigación, ¿no? Y desde los primeros ciclos también, como paralelamente empecé con la docencia en la línea de lengua y literatura, a mí siempre me interesó cómo el estudiante debe desarrollar esas habilidades, primero para leer, para comprender, y luego para construir, ¿no? Y la última, para disertar, porque no solamente se trata de que lee, escribe, sino que también diserta. Porque muchas veces el estudiante, más aún si es de derecho, a veces en algunos casos tienen temor a expresarse, ¿no? Entonces, uno de mis primeras investigaciones se centraban en eso, ¿no? En generar algunos programas de cómo leer, cómo producir y cómo disertar textos académicos, básicamente. Estaríamos hablando de la dialéctica, de la mayéutica, de disertar en el sentido de dar a conocer su producto que le elaboraba, ¿no? Diseminar y divulgar. Claro, entonces esos son, por ejemplo, las Hacerlo primeras público, investigaciones que, claro, por ejemplo, si ya terminó su trabajo, que en la misma aula, por ejemplo, diserte su trabajo, ¿no? Entonces, esas son las primeras investigaciones que yo he realizado, ¿no? Entonces, ¿cómo y construir? sigues apasionado, claro, allí. Y sigo en esa línea. Por ejemplo, en los últimos años también he hecho algunos mapeos sobre las revistas científicas de Latinoamérica, ¿no? En varios ámbitos, obviamente, ¿no? En principio, por ejemplo, he desarrollado toda una ruta sobre investigaciones en el ámbito jurídico relacionadas todo con la pedagogía y la didáctica jurídica. Y en la última que he consolidado es cuál ha sido el aporte de las revistas científicas latinoamericanas en el aspecto de la ciencia interdisciplinar, ¿no? Y que por ahí, por ejemplo, hay poquísimas revistas que han fomentado eso, ¿no? Entonces esas son las líneas que he investigado, pero si a mí me invitarían a desarrollar el curso precisamente para empezar desde la base, es cómo nuestros estudiantes en el ámbito jurídico deben saber leer adecuadamente, luego redactar adecuadamente y finalmente cómo dan a conocer ese producto, cómo lo difunden, ¿no? Fíjate que le estás dando al clavo, porque damos por hecho que como ya tienen 9 años o 12 años en el curso escolar, damos por presupuesto que todo que eso ya lo tienen dominan, esas competencias, ¿no? Y efectivamente hay una serie de huecos, digamos, ¿verdad? Sí, hay varios. Pues, querido Hugo, yo te invitaría a que nos ayudes a hacer un decálogo de por qué investigar desde el primer semestre. ¿Y qué te parece que pudiéramos decir para aprender? Pues, obviamente, para poder confiar en determinado de conocimiento o determinada razonamiento o determinado proceso. Desde luego, también para iniciar un proceso científico, para hacer ciencia, y por qué no, también para vivir de lo que haces, para ganar dinero. Entonces, investigar nos permite mejorar
nuestra toma de decisiones. ¿Te parecería un buen inicio para ese decálogo? Claro que sí, a lo mejor no tanto un decálogo, sino algunos principios que a lo mejor son fundamentales, ¿no? Que habría que empezar con Claro, eso para sí, convencerlos sí, claro que de sí. que hacer una cita sí es importante. Claro que sí, definitivamente, ¿no? Muy bien, pues nos da un gusto, un privilegio y un honor haber contado con tu tiempo, con tu generosidad. Ya nos dirás el título del curso que tú quieres compartir con nuestras comunidades y le damos gracias de corazón, con mucho en este avivamiento de la didáctica jurídica, a Hugo González Aguilar de nuestra hermosa República de Perú, y le invitamos a que venga con nosotros, un Enfocarte, a presentarnos su museo preferido, su película preferida y cómo la aplica en clase. Mucho gusto, Muchísimas querido. gracias, Muchísimas doctora, gracias. un gusto saludarla. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias.